Presidente, usted ha sido el principal arquitecto del modelo económico que marcó más de la última década en Bolivia. Sin embargo, hoy el país enfrenta una inflación de abastecimiento de combustible, un dólar paralelo y una economía profundamente golpeada. Esperamos que diga la verdad, que Bolivia está en crisis. Si ese modelo era el correcto, ¿en qué momento dejó de serlo? De lograr esas reuniones, ese diálogo, pero con resultados. Hoy nos encontramos frente a una crisis que lo muestra sin decisiones, sin liderazgo y sin claridad en lo que se debe hacer. ¿Qué pasó? Liberar las exportaciones en todo sentido y en todos los sectores. El presidente este año hablaba hace unos días de un gran pacto social. Y este pacto social precisamente es darle esa unidad al país. Cada día que pasa crece la preocupación de parte de los sectores productivos, empresariales de nuestro país por la situación económica por la que está atravesando Bolivia. Y justamente en el marco de las celebraciones por el bicentenario de este próximo mes de agosto es que se hacen un montón de preguntas que las han hecho públicas y las han dirigido al presidente Luis Arce en las últimas horas. Para profundizar sobre ellas ya nos acompaña el presidente de CAINCO, Jean-Pierre Antelo, a quien saludamos cordialmente. Muy buenos días, bienvenido. Gabriela, buen día, un gusto de compartir esta mañana y compartir con la audiencia que también va a compartir con nosotros las preguntas que tenemos para la economía, la institucionalidad y la política del país. Y a propósito, usted le pregunta al presidente Luis Arce si está consciente de que estamos llegando al bicentenario con el mayor déficit fiscal de la historia, con la mayor inflación, sin dólares, lo cual está generando una mayor emisión de billetes en boliviano. Desde el análisis de CAINCO, ¿qué es lo que va a provocar eso en Bolivia, a los bolivianos? Nosotros hemos salido de un año 2024 bastante complejo en lo económico, en la polarización política, un año donde la inflación ha sido bastante alta, cercana a los doble dígitos. Hemos visto cómo la canasta familiar ha empezado a incrementarse. Ha sido un año donde la palabra acuerdos era el común denominador de todo el año. Acuerdos que llegaron sin resultado. Después de recoger varias preguntas de nuestros afiliados, de sectores empresariales, del ciudadano común, quien nos está mirando hoy, empieza el 2025 preguntándose, ¿qué va a pasar? ¿Voy a seguir haciendo colas para el combustible? ¿Me puede garantizar el presidente que esta gestión 2025 va a estar garantizado el diésel y la gasolina para trabajar, para producir, para poder trasladarme a mis fuentes de empleo? ¿Me puede garantizar el presidente de que la inflación no va a seguir subiendo? ¿Cuál es el problema y la pregunta también que le hacemos al presidente? La autocrítica al modelo, el cual él por muchos años ha sido el arquitecto y ha dicho que es el modelo exitoso, pero que vemos que en momentos de vaca flaca el modelo no había sido tan exitoso. Pero si no existe esa autocrítica y solo existe ese apuntar con el dedo que los responsables son otros, es muy difícil pensar que el modelo va a tener cambio. Por eso es que ayer recogimos preguntas no solo de CAINCO, no solo las del presidente de CAINCO. Recogimos y compartimos las preguntas que tiene el ciudadano y el país entero en temas importantes. Quizás uno de los cuestionarios más amplios que ha hecho CAINCO en los últimos tiempos. Hablar de economía, hablar de institucionalidad, pero por supuesto, hablar de política. También le dice al presidente que el país está enfrentando una crisis en decisiones, claridad, en liderazgo. ¿Qué medidas se esperan del gobierno, del presidente? Veíamos ayer cómo las colas para el combustible volvían a las calles. Vemos las manifestaciones de distintos sectores sociales pidiendo soluciones inmediatas al incremento de precios. Lo primero que se necesita, Gabriela, es la sinceridad y la claridad del primer mandatario de asumir y de decirle al país lo que está mal del modelo, qué se puede cambiar,
Les doy un dato. No tenemos el crecimiento del país del 2024. No existe el dato oficial del INE del 2024 que nos diga cuánto ha sido el déficit fiscal. Sin claridad, sin transparencia, sin una autocrítica al modelo que tantos años ha sido como presidente y como ministro de este país, es muy difícil planificar, es muy difícil cambiar. Entonces debemos empezar con esa sinceridad al país, y lo que le preguntamos al presidente es que si va a tener la capacidad de responderle al país cuál es su responsabilidad en la implementación de este modelo económico. Ahora, desde CAINCO perciben que están en riesgo las elecciones generales, porque se refirió a ese tema también ayer. Parte de las preocupaciones dentro de lo institucional y lo político, la importancia de la democracia. Ha habido un llamado a una convocatoria de un diálogo nacional por la celebración del Bicentenario. Y todos los bolivianos, por supuesto que somos orgullosos de haber cumplido 200 años de libertad, pero que nos preocupa que es algo mucho más importante, que es la democracia del país, el derecho del voto que tiene el ciudadano a elegir a sus gobernantes. Y eso es lo que se debe, y le pedíamos ayer en la pregunta si el presidente va a liderizar con el Tribunal Supremo Electoral esta convocatoria, un diálogo de un acuerdo con resultados, que de una vez se define el proceso y el calendario electoral y que se sepa cuál va a ser la fecha de las elecciones. Eso es lo que merece este país en este año del Bicentenario, y puede ser el mejor regalo que tiene este país en preservar una democracia con el voto ciudadano. Y a propósito, en este año electoral y en los años electorales usualmente se postergan las decisiones económicas, mucho más si estas implican ajustes, pero ¿soportará la economía del país que se espera hasta el 2026 para tomar medidas económicas? Una pregunta que pensábamos y la planteamos al presidente también es cuál va a ser su legado. ¿Su legado va a ser el de la autoprórroga? Tenemos magistrados que siguen autoprorrogados, que tienen una injerencia en la toma de decisiones del proceso electoral del país. Un endeudamiento, vamos a tener el déficit fiscal en términos absolutos, Gabriela, el más alto de la historia de Bolivia. Así vamos a celebrar el Bicentenario. 35.000 millones de bolivianos en déficit fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a endeudar solo para este año electoral? ¿O estamos dispuestos a tomar las decisiones estructurales que requiere el país? Dejemos de hablar de los síntomas, dejemos de hablar de la falta de combustible, de la falta de dólares. Son los síntomas de un problema estructural que lo ha creado este modelo, y que le preguntamos al presidente si es que este modelo que él decía que era exitoso, solo era exitoso cuando había dinero. Bien, esas son las preguntas que se hace CAINCO, que las ha trasladado ya al gobierno. Están a la espera de una respuesta de parte del presidente. Nosotros habíamos invitado a representantes del gobierno de Luis Arce para que nos den una entrevista similar. Sin embargo, no designaron ningún vocero hasta el momento. Quien sí se pronunció en las últimas horas escuetamente fue la viceministra de Comunicación. Escuchemos lo que decía. En estos últimos meses de lo que significa la gestión, y algo que es importante decirlo también, ¿no? Lo que se tiene que llevar adelante, este proceso de elecciones generales para el mes de agosto como se tenía previsto. Yo escuchaba por ahí, decían, el presidente no ha respondido a una convocatoria, para nada. Yo tengo que decirles que el presidente se ha comunicado con el presidente del TC en su momento, se ha acordado, se llevará adelante, y el presidente va a participar de la convocatoria que también se va a realizar para garantizar como corresponde, que es las elecciones generales en el mes de agosto, y existe un compromiso evidentemente del presidente, y él va a estar participando también de la reunión, así que estamos en ese camino evidentemente. Y algo que hay que decirlo, el presidente este año hablaba hace unos días de un gran pacto social, y este pacto social precisamente es darle esa unidad al país, dejando de lado los colores políticos, los intereses político-partidarios, y empezar a trabajar por la unidad de los bolivianos y bolivianas.